Debajo del sol, nada es nuevo. Debajo del sol, todo es vano. Debajo Dios les bendiga a todos, qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy jueves 9 de abril. Estamos en la serie Debajo del Sol, estudiando el libro de Eclesiastés, un libro precioso, profundo, que nos hace preguntarnos, que nos hace reflexionar, que nos hace darnos cuenta de algunas cosas de la vida. Y bueno, es maravilloso, estamos estudiando el capítulo 1 todavía, vamos al final del capítulo 1, Eclesiastés 1, 16 al 18. Este es el devocional 4 y se titula Más conocimiento, más dolor. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Padre Santo, gracias porque nos hablas día con día, gracias por este precioso libro que nos ayuda a profundizar, a reflexionar, a darnos cuenta de las cosas de la vida. Ayúdanos a tener, Señor, el corazón dispuesto, la mente abierta, para que tu palabra nos guíe a toda verdad, Dios mío. Te lo pedimos en el poderoso, santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, vamos a Eclesiastés 1, 16 al 18, dice así la palabra de Dios. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a recordar dónde estamos. Estamos hablando del Eclesiastés, el libro escrito, no sabemos exactamente quién lo escribió, pero consideramos que son las reflexiones de Salomón, el rey Salomón. La Biblia dice que era más sabio que cualquiera, conocía mucho, era alguien que causó un esplendor del conocimiento, de las artes, de la ciencia, hace muchísimos años. Y por eso se le conoce en la historia, no solo en la Biblia, sino en la historia del mundo. Salomón es un personaje que impulsó el conocimiento. Sin embargo, aquí en el Eclesiastés nos está diciendo que no sirvió de mucho. Él conoció, él supo, él tuvo información, él tuvo conocimiento y lo que encontró es, versículo 18, en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿De qué nos está hablando la Biblia? ¿Será que no es bueno conocer? ¿De qué nos está hablando? Sobre todo cuando vamos a otros textos de la palabra de Dios, en el propio Eclesiastés o en Proverbios sobre todo, donde se nos dice que es bueno la sabiduría, que es bueno llenarse de sabiduría. ¿Se está contradiciendo la Biblia? ¿Qué está pasando? No, hay algo muy importante aquí y ayer lo comenzamos a esbozar, pero hoy lo vamos a decir con toda claridad. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. No es lo mismo tener información que ser sabio. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento tiene que ver con información. La sabiduría, escúchalo bien, tiene que ver con forma de vivir. Hay gente que sabe mucho, pero no es sabia. Te lo repito, hay gente que sabe mucho, pero no es sabia. Hay gente que tiene doctorados. Hay gente que tiene mucha información en su cabeza. Hay gente que tiene muy buena memoria, que sabe mucho sobre la vida, pero no la vive bien. Hay gente que se cree que lo sabe todo, incluso sobre la Biblia. No estoy hablando solamente sobre conocimiento científico o matemático, histórico. Hay gente que sabe mucha historia, mucha ciencia, incluso de la Biblia. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no viven bien. Y es una gran diferencia entre tener mucho conocimiento y ser sabio. Y yo conozco gente muy sabia que a lo mejor ni terminaron la primaria, no tienen ningún título académico, pero son sabios porque viven de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, esto nos lo va a ir diciendo poco a poco el Eclesiastés y la propia Biblia. Ayer hablábamos de Salomón y en la Biblia Salomón se dice que era muy sabio, pero luego nos cuentan su vida y su vida no fue un ejemplo de sabiduría. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Bueno, un día que estudiemos la vida de Salomón más detenidamente podemos responderlo más ampliamente, pero por lo pronto se los digo, creo que la palabra de Dios nos confronta con esta distinción. Salomón pudo haber tenido mucha información, mucho conocimiento, pero no la aplicó a su vida. No aplicó la sabiduría a la verdadera sabiduría de vivir bien. Y es una gran diferencia. Y nos dice aquí, el que mucho sabe,
suena pura molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. Y sabes que esto me parece que es real. O sea, es una verdad. No solamente espiritual, teológica, de la vida. Cuando empiezas a conocer más el mundo, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que son incómodas, que causan dolor. Te lo resumo con un dicho. Ojos que no ven, ¿qué dice el dicho? Corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Perdón que ponga este ejemplo tan feo, pero imagínate que una pareja, vamos a decir que eran novios para no destruir aquí un matrimonio imaginario. Unos novios y uno de ellos, no voy a decir si era él o era ella para no echarle la culpa a ningún género, ¿verdad? Pero empieza a engañar, ¿no? Tiene otra relación por ahí ilícita. Mientras no se entera la otra persona, todo está bien, ¿no? Cuando se entera es cuando explota la bomba. Ahora, ¿es bueno enterarse? Claro que es bueno enterarse. Qué feo andar viviendo engañado, ¿no? Pero mientras no sabe, todo está bien. La información recibida, tu amiga te manda unos screenshots, un audio, lo que sea, esa información explota la bomba y todo, como dice la canción, todo se derrumbó. Y ahora es un ejemplo extremo y muy triste, muy feo, pero en la vida, en realidad es un poco así. Hay gente que vive en la ignorancia y vive feliz. No sabe que hay guerra, no sé dónde, no sabe que hay injusticias, no sabe que hay maldad, no sabe que hay corrupción, no sabe que... Está tranquilo, vive feliz. Cuando te empiezas a enterar, te empiezas a dar cuenta que hay violencia, que hay maldad, que la gente miente, que la gente engaña, que el gobierno es corrupto, que a veces incluso hasta en la iglesia, los cristianos nos peleamos, hay chismes y eso va añadiendo dolor al corazón. Aprender cosas, conocer el mundo, trae dolor al corazón, es un hecho. Porque como decíamos ayer, esta vida no es perfecta. Es correr tras el viento. Ahora, otra vez, no se trata de fatalismo, porque continuamos leyendo el Eclesiastés y nos seguimos preguntando, ¿y las buenas noticias dónde están? ¿No? Y las respuestas dónde están? Puras preguntas, pura frustración, pura negatividad. ¿A qué hora vienen? Sí vienen, ahí vienen. Acuérdate, la belleza del libro de Eclesiastés estriba un poco en ese proceso de reflexión paso a paso. Y seguimos todavía en la parte de la pregunta. Ya viene la respuesta, pero seguimos en el question mark. Seguimos en el signo de interrogación. Porque la respuesta va a ser esta. Vuelvo a leer el versículo 18. En la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Sí, si esa sabiduría no se aplica bien. ¿De qué te sirve tener muchos doctorados? ¿De qué te sirve tener mucho conocimiento si no lo vives bien? Si no vives, si no te lleva a encontrar la verdad y al dador de la verdad, que es Dios. Puedes tener mucho conocimiento hasta de la Biblia si tú quieres, hasta conocimiento acerca de Dios, pero si no conoces a Dios, lo que tienes es molestia y dolor. Nos va a decir finalmente el Eclesiastés, el principio de la sabiduría es exactamente el temor del Señor, el temor de Jehová. Vamos a las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. 3 cosas quiero decirles que nos enseña Salomón en este texto que ya empieza a ser personal. Nos está hablando ya desde su propia experiencia. Este era un hombre rico, un hombre que tenía fama, un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía poder, pero está insatisfecho. Nos está mostrando que ni la fama, ni el dinero, ni el poder satisfacen al corazón humano. En este caso nos está diciendo específicamente acerca del conocimiento. Vamos a ir avanzando y nos va a hablar acerca del placer, del dinero, del poder y cómo también eso es insuficiente para satisfacer esa necesidad humana de la que hablamos hace un par de días. Nos está diciendo el conocimiento no fue suficiente para satisfacer ese vacío, esa hambre, esa insatisfacción. 3 enseñanzas. Número 1, la verdadera sabiduría no está en la información. La verdadera sabiduría no es tener mucha información, mucho conocimiento humano. No está ahí. Habrá gente con muchos doctorados, con mucha información, que no está satisfecha, que no vive feliz. Número 2, la verdadera sabiduría no es hacer menos a los demás. ¿De dónde sale esta idea? Dice el predicador, dice Salomón.
Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también las locuras y los desvaríos. Lo que está diciendo Salomón, me parece, es un poco como esto. Conocí a los más grandes sabios del mundo. Conocí a la gente que tiene mucho conocimiento, la gente, los que tienen PhDs, doctorados, y a gente, la alcurnia, ¿no?, del conocimiento y la ciencia y el arte. También conocí a los ignorantes, los locos y los que no saben nada. Y lo único que entendí es que en ninguno de los dos hay satisfacción. Dice, todo esto es aflicción de espíritu, es correr tras el viento, es la palabra hebrea que está utilizando aquí. Mi amado hermano, la verdadera sabiduría no está en la información, la verdadera sabiduría no está en creerte mucho. Porque hay quien se cree más que los demás porque sabe algunas cosas más que otros. Todos somos ignorantes, solamente somos ignorantes de otras cosas. Algunos son ignorantes de la historia, otros son ignorantes de la vida de las Kardashian, ¿no? Algunos son ignorantes de ciencia, otros son ignorantes de fútbol. Mi pobre esposa ya es experta en fútbol. El otro día mi esposa estaba viendo un partido así de la Liga Mexicana, de esos que no importa, ¿no? El Necaxa contra Mazatlán. Ve a un jugador y dice, oye, que ese no estaba en el Cruz Azul. Le digo, mi amor, ya sabes, estoy tan orgulloso de ti. Pobre, me la paso viendo fútbol y ella ya aprendió también. Todos somos conocedores de unas cosas, ignorantes de otras. Pero hay quienes se creen mucho. La verdadera sabiduría no está en la información, no está en el orgullo. La verdadera sabiduría, y aquí está la clave de la enseñanza, la verdadera sabiduría no deja insatisfacción. Si estás satisfecho, solo sabes cosas, pero no tienes sabiduría. La verdadera sabiduría, y lo sabemos, todavía no nos lo dice Eclesiastés, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. La verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice también el profeta Jeremías, me parece. Si te vas a gloriar, gloríate en el conocimiento de Dios, gloríate en el Señor. Ahí está la verdadera sabiduría, en conocer a Dios y vivir bien. Vamos a ir hablando más de esto, mis queridos hermanos, conforme pasen los días. Espero que estén disfrutando estudiar la palabra de Dios, así poco a poco, en un proceso de descubrimiento, en este viaje a través del precioso libro de Eclesiastés. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas día con día, Señor. Queremos encontrar verdadera sabiduría, verdadera respuesta, verdadera satisfacción, verdadera plenitud que no se encuentra en el conocimiento, ni en la información, ni en el orgullo. Se encuentra en el temor de Jehová y una relación con Él a través de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por este devocional. Ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.